Buenas chicos, esta clase les voy a hablar un poco de la tomografía computarizada con BIM. Aquí está mi Instagram para que me sigan. Bueno, primero vamos a hablar un poco de lo que es la tomografía computarizada y su terminología para poder comprender bien la tomografía computarizada con BIM. Entonces, ¿qué es la tomografía computarizada convencional? ¿Qué es? ¿De dónde proviene el término tomografía? Proviene de los griegos tomos y grafos, que significa respectivamente partes y registros. Entonces, la tomografía computarizada no es más que el método de diagnóstico por imagen no invasivo que utiliza rayos X para la obtención de imágenes en los tres planos ortogonales del cuerpo humano, que son sagital, coronal y axial, y se clasifican en tomografía convencional, tomografía computarizada, y la tomografía computarizada a su vez se clasifica según el tipo de haz de rayos X, que sería fan-beam, que es un haz en abanico, y con-beam, que es un haz cónico. Les voy a hablar un poco sobre la historia de la tomografía computarizada. En 1971 se inventó la tomografía computarizada por Houffield, basándose en los estudios matemáticos de Cronbach. En 1979, como la tomografía computarizada fue un boom a nivel mundial en la medicina, se ganaron el premio Nobel de la Fisiología y de la Medicina. Houffield y Cronbach, los dos se ganaron el mismo premio. Y en 1989 se inventó la tomografía computarizada en espiral. Y en 1998 se añadió a la tomografía computarizada los detectores de múltiples cortes, que hizo que se avanzaran más rápido los estudios y se realizaran con más rapidez. Un tomógrafo convencional. ¿Cómo es un tomógrafo convencional? Es de esta manera. Obviamente aquí les pongo uno muy bonito que no se va a ver así en los centros de diagnóstico por imagen, sino que van a ver un aparato mayormente blanco o gris, que el paciente va acostado en esta camilla y se va desplazando en este sentido hacia adentro y hacia afuera del gantry. Donde está ubicado el tubo de rayos X, que es todo esto, se llama gantry. El tubo de rayos X posee un haz en abanico y los detectores son de fotocátodo de fósforo acoplado a un dispositivo de carga, CCD. Se abrevia en CCD. Tienen que estar muy pendientes de esto porque más adelante les voy a dar la diferencia entre el fotocátodo de fósforo acoplado a un dispositivo de carga y el utilizado en Combin. ¿Cómo es la formación de imagen en tomografía computarizada? Bueno, el haz de rayos X y los detectores rotan alrededor, este es el paciente, rotan alrededor del paciente en, mientras este se desplaza en un plano Z. Este entra a la camilla y se van obteniendo cortes en forma de espiral. Por eso se llama secuencia en espiral, porque mientras él se va desplazando en el plano Z, él se va obteniendo múltiples cortes, produciéndose una espiral. Por eso se llama secuencial en espiral. Así se forma la imagen en tomografía computarizada. Los detectores están de este lado por todo el anillo y el equipo de rayos X rota alrededor del paciente, mientras se van obteniendo todas esas imágenes. Voy a hablarles un poco lo que es un píxel y qué es un voxel, para que entiendan los términos 2D y 3D. Un píxel son cuadros en dos dimensiones dispuestos uno al lado de otro que componen las imágenes 2D, como ven aquí en los videojuegos anteriormente, los de Nintendo, los viejísimos, por lo menos Mario Bros. Aquí tengo a Luigi. Ellos utilizan píxeles, ven así estos cuadritos, bueno, estos son píxeles y son imágenes en 2D. Un voxel no es más que un píxel con volumen que componen las imágenes en 3D. Estos se disponen uno al lado de otro, uno encima de otro y uno atrás de otro, haciendo la forma de un cubo. Estos nada más se disponen uno al lado de otro. Ya van a ver aquí les traje una imagen, bueno, por lo menos aquí pueden ver una imagen compuesta con voxeles. Como pueden ver, tiene profundidad, tiene volumen porque ya es una imagen en 3D, y aquí pueden ver una imagen en 2D. Le traje los videojuegos porque es lo más fácil que se relacionen, para que se acuerden de la diferencia entre voxel y píxel. Aquí les traigo un píxel, sería esto, uno al lado de otro, y un voxel, uno al lado de otro,
uno atrás de otro y uno arriba de otro. ¿Me entienden? Aquí se puede ver el cráneo con volumen. Como pueden ver, estos son los voxeles y si se ve nada más desde la cara frontal, serían puros píxeles. Las densidades en tomografía. Como ya sabemos en radiología convencional y en todo lo que hemos visto en toda la materia, hablamos de radiolúcido y radiopaco. Que radiolúcido son todas aquellas estructuras que son oscuras y radiopaco aquellas estructuras que son claras, como que son de color blanco y las radiolúcidas como grises o negras. Bueno, aquí en tomografía no vamos a hablar de radiolúcido y radiopaco, vamos a hablar de hiperdenso, isodenso e hipodenso. Hiperdenso es lo que vendría siendo en radiología convencional radiopaco. Hiperdenso es radiopaco en radiología convencional. Son el hueso, por lo menos aquí podemos ver las corticales óseas, el hueso esponjoso, se ve de color blanco. Hipodenso es todo lo que vendría siendo radiolúcido en radiología convencional, que son todas aquellas estructuras claras que carecen de densidad. Pero como en tomografía vemos una escala de grises tan amplia, podemos hablar de isodenso, que son estructuras grises, que es cuando no es ni hipodenso ni hiperdenso, se denomina isodenso, son estructuras grises. Hay varias reconstrucciones que podemos obtener en la tomografía computarizada, como son las reconstrucciones multiplanares, que es la obtención de las imágenes en los 3 planos del cuerpo humano. Por lo menos aquí podemos observar que tenemos una imagen en el plano coronal, una en el plano axial y otra en el plano sagital. También tenemos las proyecciones en masiva intensidad, que estas sombrean lo que más tiene intensidad en las tomografías, como es los huesos. Pueden ver cómo se ven estas reconstrucciones, que es la proyección de máxima intensidad. Y están las volumen rendering, que son las reconstrucciones en 3D. Como podemos ver, esta nos ayuda a obtener una visualización en 3D del paciente, una visión más real. Pero la volumen rendering no nos ayuda a diagnosticar. No es que, la vamos a utilizar para diagnosticar. Sí nos puede servir para orientarnos, pero no nos sirve para diagnosticar. Nos sirve mayormente para indicarle al paciente, explicarle al paciente los procedimientos a realizar de una forma más didáctica. Pero a la hora de diagnosticar nos funcionan más la proyección de máxima intensidad y las reconstrucciones multiplanares, que esta es la más usada a la hora de diagnosticar. También tenemos las reconstrucciones panorámicas, que a través de la tomografía computarizada con BIM se pueden obtener unas panorámicas, como vemos acá, que es una panorámica más nítida. Más adelante les hablo de la diferencia entre panorámica, de una panorámica reconstruida con tomografía computarizada con BIM y una panorámica digital. Vamos a hablar ahora de tomografía computarizada con BIM. Se abrevia por sus siglas TCCB. También puede ser llamada tomografía volumétrica digital por los estudios que realiza, porque ella realiza estudios volumétricos. Y también se puede llamar tomografía computarizada de haz cónico, debido a las que posee rayos X, este equipo de rayos X. También, aparte de los planos sagital, coronal y axial, la tomografía computarizada con BIM puede obtener imágenes en planos oblicuos y transaxiales. ¿Qué son el plano transaxial? Es el que va perpendicular a el plano axial, por lo que me puede obtener imágenes más precisas de las unidades dentarias que las imágenes sagitales y coronales. Esa es la diferencia, una de las diferencias en tomografía computarizada con BIM y la tomografía computarizada. En esta se obtienen en el plano transaxial, lo que me proporciona mayor nitidez de las unidades dentarias. Aquí por lo menos vemos una tomografía de un cuerpo extraño que está ubicado aquí del lado izquierdo, del lado derecho del paciente. Lo vemos en los varios planos del cuerpo humano. La historia de la tomografía computarizada con BIM. Les voy a dar un pequeño resumen, no les voy a hablar mucho. En 1998 hicieron varios estudios para llegar fue un estomatólogo que realizó varios estudios que
o sea, la finalidad que él quería lograr era conseguir una tomografía más económica, con mayor resolución y una menor dosis de radiación, pero cuando fue lanzada de 2000 al 2002, no fue innovador, no fue muy conocida, por lo que hubo desinterés por parte de los odontólogos, pero a partir de ahí, del 2002, la tomografía computarizada Combin ha tenido un crecimiento exorbitante, ha tenido un crecimiento, o sea, mucho, pues, porque nos ayuda mucho el diagnóstico por todas las capacidades y habilidades que tiene, que puedes obtener a través de esta tomografía. El equipo utilizado de esta forma es un equipo más pequeño que el tomógrafo convencional que vimos anteriormente. Como vemos aquí, hay de diferentes tipos. Puede estar acostado el paciente, que mayormente ya no existe ese tomógrafo con BIM. Puede estar sentado o parado, por lo menos el que tenemos aquí es el paciente está parado. Vemos que este es el gantry, que es en forma de arco en C. Este es el posicionador de la cabeza. Y aquí vemos el receptor y vemos el cono de rayos X. Tiene un tubo de rayos X con un haz tridimensional con un ánodo de baja intensidad. Y posee unos detectores del panel plano FDP simple acoplado a un dispositivo de carga. Van a ver la diferencia. El equipo, el FDP. ¿Por qué posee un dispositivo, un FDP acoplado a un dispositivo de carga? Porque tiene menor distorsión. Tiene menor distorsión que la tomografía convencional, es más nítida. Tiene mayor escala de contraste y elimina el deslumbramiento, que es cuando se producen imágenes, por lo menos por las amalgamas, que son imágenes blancas, que como si fueran unos rayos, que a veces no se pueden eliminar, pues, pero sí las disminuye. Los estudios van desde 10 a 70 segundos. Es un estudio relativamente corto, por lo que se expone a menor radiación que la tomografía convencional. Y también posee software muy completo que, como ya dije, puede obtener reconstrucciones panorámicas, reconstrucciones de las diferentes radiologías de cráneo, como son la Waters, la Hears, la Cadwell, la lateral de cráneo, una cefálica lateral. Tenemos una infinidad de cosas en el software de tomografía computarizada con BIM, que, a diferencia del tomógrafo, no es una computadora especializada. Esta se puede utilizar hasta en las laptops. El CD que trae la tomografía o el pendrive se conecta a la laptop y se aparece el sistema. Es un sistema poco pesado y no tiene que tener nada preinstalado. La formación de imagen en la tomografía computarizada con BIM es casi igual a la tomografía computarizada, pero aquí ocurre el efecto de deslumbramiento, que es cuando ustedes entran, por ejemplo, a una disco, a un sitio, van a Woodies, no sé, y ven y entran ese poco de luces, se prenden y se apagan, ese efecto de deslumbramiento. El efecto estereoscópico, perdón, el efecto estereoscópico. Estroboscópico, perdón. Se produce el efecto estroboscópico, que es como si estuvieran tomando muchas fotos a la vez, como si fueran unos paparazzi. Entonces, el detector y el cono de rayos X giran alrededor de la cabeza del paciente con el haz de rayos X en forma cónica, obteniendo imágenes en 3D. Pero da un solo giro de 360 grados alrededor del paciente, tomando en cada uno de esos grados de 1 a 2 tomas. Por lo que en la tomografía convencional hacen varios giros, por cada giro es una toma. Por eso es que se logra una secuencia en espiral, porque un giro, una toma, un giro, una toma. Aquí, en un solo giro, se obtienen todas las tomas del cráneo de la persona, tomando, como ya dije, de 1 a 2 proyecciones por cada grado. Aquí tenemos las principales diferencias entre tomografía computarizada
y tomografía computarizada con BIM. Como ya les hablé, la tomografía computarizada tiene un detector CCD y la tomografía computarizada con BIM tiene un detector FDP que me proporciona mayor nitidez. La tomografía computarizada posee un haz plano, un haz en forma de abanico, y la tomografía computarizada con BIM, un haz cónico. La tomografía computarizada hace múltiples rotaciones, como lo que le acabo de hablar, de 360 grados, y en cada rotación se obtiene una imagen. Y en la tomografía computarizada con BIM, en una rotación de 360 grados, se obtienen de 1 a 2 imágenes. En la tomografía computarizada se obtienen voxeles anisotrópicos y en la tomografía computarizada de haz cónico o con BIM se obtienen voxeles isotrópicos. ¿Qué son voxeles anisotrópicos y voxeles isotrópicos? Los voxeles anisotrópicos es cuando los voxeles no son iguales en todas las medidas. Es igual a lo largo, a lo ancho, pero el volumen no es de la misma medida. En los voxeles isotrópicos sí, son por los tres ejes del voxel son de la misma medida. Por lo que la tomografía computarizada con BIM, por tener voxeles isotrópicos, me obtiene imágenes en tamaño real del paciente, en relación 1 a 1. Esto es muy importante porque me ayuda mucho más en el diagnóstico, porque son imágenes reales, imágenes en tamaño real. No existe distorsión. El grosor de corte, que es el que me determina el volumen del voxel, es más o menos de 1 milímetro en la tomografía computarizada. Y en la tomografía de haz cónico es de menos de 1 milímetro. Obviamente en la tomografía computarizada la dosis de radiación es mucho más elevada que en la de tomografía computarizada con BIM. Ya lo habíamos hablado. Les voy a hablar un poco del principio ALARA, que viene de las siglas en inglés, tan bajo como sea razonablemente posible. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, para indicar un estudio, tiene que estar justificado y tiene que tener un beneficio para el paciente. Tenemos que tener esto en cuenta. Esto nos lo dice el Consejo de Seguridad Nuclear de España, que habla de la protección radiológica y es uno de los organismos mundiales, de los pocos organismos mundiales y único en España, que nos habla de la protección radiológica. Entonces, tenemos que estar muy pendientes que no tenemos que irradiar al paciente por irradiarlo. Por eso, les hablo de esto porque viene el Field of View, que es el campo de visión, el FOV, en tomografía computarizada con BIM. Son de diferentes tamaños. Y esto nos va a permitir radiografiar, bueno, no radiografiar, sino exponer nada más una zona del paciente. Entonces vemos aquí que hay FOVs grandes que me proporcionan imágenes de todo el cráneo, hasta FOVs pequeños que nada más me proporcionan imágenes de algunas unidades dentarias. Entonces, si nada más vamos a observar una unidad dentaria para una endodoncia, indicamos un FOV pequeño y indicamos las unidades endodonciadas a proyectar. ¿Me entendieron un poco la idea de lo que les quiero decir? Que no podemos sobreexponer al paciente. No es que vamos a revisar una sola unidad dentaria y vamos a mandar el FOV más grande para observar todo el cráneo si no es necesario. La panorámica versus la tomografía. Aquí les traigo un artículo buenísimo que me compara las panorámicas digitales y las reconstrucciones panorámicas obtenidas con tomografía computarizada. Esto fue un artículo, un estudio realizado en el 2016 en Chile, que utilizaron cadáveres preservados para la realización. Aquí podemos observar la diferencia en una tomografía, en una panorámica digital y una panorámica tomada con tomografía computarizada con BIM. Obviamente en la tomografía computarizada con BIM vamos a tener una imagen más clara porque no existen superposiciones de las estructuras adyacentes como vemos en las panorámicas normales. Voy a hablarle un poco de las aplicaciones en odontología de la tomografía computarizada con BIM. Vamos a hablar del diagnóstico de caries primero. Aquí observamos un corte coronario, observamos una imagen hipodensa, porque ya saben que no hablamos de
radiolúcido, sino de hipodenso de bordes indefinidos compatibles con caries dental. Pero el diagnóstico de caries dental, todos los estudios, todos los que leí, los artículos que leí, me dicen que la tomografía computarizada con BIM no es indicada regularmente para el diagnóstico de caries, porque a través de las técnicas radiográficas interproximales se pueden diagnosticar las caries muy bien, o sea, no necesitan tomografías para un diagnóstico de caries. Si el diagnóstico es más elevado, como un diagnóstico endodóntico o un diagnóstico de enfermedad periapical, ahí sí se puede indicar la tomografía computarizada con BIM, pero para un diagnóstico simple de caries, no es bueno indicar una tomografía computarizada con BIM. También está la evaluación periodontal. Es buenísimo para la evaluación periodontal y para las regeneraciones óseas. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, nos obtiene múltiples cortes de todas las estructuras. Entonces, en las radiografías bidimensionales, por lo menos la técnica del paralelismo, que es la indicada para evaluar la enfermedad periodontal, obtenemos perfecto, relación 1 a 1, todo chévere, pero no obtenemos visualización de la tabla vestibular y la tabla palatina o lingual. Aquí en la tomografía computarizada con Vinci se pueden observar detenidamente estas tablas y así determinar si la pérdida ósea es vestibular o en palatino o lingual. ¿Me entienden? Nada más, eso no se puede determinar en una radiografía bidimensional. En endodoncia, ¿para qué se utiliza la tomografía computarizada con BIM en endodoncia? Para la evaluación de anatomía de los conductos radiculares, que por lo menos tenemos un corte, transaxial de un corte transaxial de una unidad dentaria número 11. Como podemos observar, observamos perfectamente la anatomía del conducto radicular. Esto también es más utilizado en las endodoncias multiradiculares, donde se tiene que determinar los conductos, a ver si hay un conducto que no ha sido tratado, para visualizar bien y hacer un buen tratamiento. También se utiliza para la evaluación de las absorciones, la tomografía computarizada con BIM, según estudios, es buenísima para evaluar reabsorciones internas o externas, porque a través de un estudio que compararon las técnicas radiográficas convencionales bidimensionales con la tomografía computarizada con BIM, un 67% de las reabsorciones dentarias se diagnosticaron mediante tomografía computarizada con BIM y un 37% se diagnosticó mediante radiografías bidimensionales, por lo que las evaluaciones de las reabsorciones es muy buena para evaluar reabsorciones internas o externas. También para evaluar fracturas radiculares, como ya sabemos, si el gas de rayos X no atraviesa la fractura, no se va a poder determinar en una radiografía bidimensional la fractura radicular, pero cuando hablamos de tomografía computarizada con BIM, como hay múltiples cortes, en algún momento atraviesa la fractura, entonces se puede determinar como líneas hipodensas, como observamos aquí, en el corte axial, en el corte transaxial y en el corte coronal, vemos las fracturas radiculares de forma adecuada. También es utilizada para las evaluaciones de lesiones periapicales, que también hay un estudio que dice que las periodontitis apicales asintomáticas fueron diagnosticadas un 47% a través de tomografía computarizada con BIM y un 22% a través de radiografía bidimensional. Entonces podemos observar aquí una imagen hipodensa y aquí una imagen hipodensa compatible con una enfermedad periapical. En ortodoncia también se utiliza para determinar, como ya vemos, la tomografía computarizada con BIM. Antes de empezar a hablar de esto, sirve para todas las especialidades de la odontología. No nada más sirve para cirugía, que es lo que piensa todo el mundo, sino que sirve para cualquier especialidad de la odontología. También en ortodoncia se utiliza para determinar el volumen, forma y posición de los huesos, porque
Se obtienen imágenes sin superposición y puedo observar un recorrido completo de todas esas estructuras sin que se superpongan las otras estructuras adyacentes. Por lo vemos aquí, vemos cefálicas laterales reconstruidas con proyecciones de máxima intensidad a través de tomografía computarizada con BIM. También podemos hacer análisis cefalométricos tridimensionales que son de mayor efectividad debido a lo que ya les he dicho por la superposición de las estructuras. Aquí vemos una reconstrucción volumen rendering con todos los puntos cefalométricos tridimensional. También en cirugía se utiliza para la evaluación de hendiduras palatinas, por lo menos aquí en este corte axial observamos una línea hipodensa que es compatible con una hendidura palatina. También se utiliza para la evaluación de dientes supernumerarios, para planificar mejor las cirugías de estos dientes supernumerarios. Como vemos aquí en un corte axial, vemos el supernumerario y aquí vemos el supernumerario, aquí en un corte coronal, que allá. También se utiliza para la evaluación de dientes retenidos, mayormente cuando observamos los dientes retenidos, como vemos aquí, podemos evaluar cómo están, por ejemplo, en este caso, las cordales, los 8, los terceros molares inferiores, qué tan cerca están del conducto dentario inferior. Por lo menos aquí podemos observar que este tercer molar está alejado del conducto dentario inferior. ¿Por qué? Porque aquí está el tercer molar de forma horizontal en un corte transaxial y aquí observamos una línea hiperdensa con un centro hipodenso que es compatible con el conducto dentario inferior. También se utiliza para evaluación de la articulación temporomandibular. Es perfecta para esto. ¿Por qué? Porque obtenemos una visualización de la articulación temporomandibular en los 3 planos del cuerpo humano, en el plano axial, coronal y sagital. Por lo menos aquí les traigo un corte de tomografía computarizada con BIM de la articulación temporomandibular en un corte axial. Aquí tenemos en un corte coronal, se observan detenidamente el cóndilo mandibular, las corticales óseas de todas estas estructuras anatómicas y el hueso esponjoso del temporal y de la mandíbula. También podemos observar la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal y todas esas estructuras anatómicas, el espacio, también podemos determinar el espacio articular y todas esas estructuras anatómicas que pueden ser observadas a través de la tomografía computarizada con BIM. Aquí vemos una exposición, una proyección de tomografía computarizada con BIM con apertura bucal. Aquí podemos evaluar a través de la apertura bucal, podemos evaluar cómo se traslada esa articulación temporomandibular. Nos podemos imaginar cómo se traslada esa articulación temporomandibular a través del cóndilo y de la cavidad glenoidea. También en patologías nos sirve mucho para la evaluación de lesiones mandibulares y maxilares. Por lo menos aquí podemos observar lo que vendría siendo un quiste dentígero, esta reconstrucción panorámica, y podemos determinar perfectamente la extensión de la lesión. Y aquí podemos observar en una reconstrucción volumen rendering una osteomelitis. En implantología, perdón, es excelente para la planificación de los implantes dentales. ¿Por qué? Porque hay software de tomografía computarizada con BIM que nos permite determinar, poner el implante dental y ver la relación, por lo menos en lo que sería en inferior, con el conducto dentario inferior y lo que vendría siendo en superior con el seno maxilar. Entonces, excelente para la planificación de implantes dentales, es la mayor indicada para esto porque se obtiene, como ya les dije, una visualización tridimensional de todo el paciente. Cuando nosotros indicamos una tomografía computarizada con BIM, como somos odontólogos generales, viene acompañada de un informe tomográfico firmado por un odontólogo especialista en radiología oral y maxilofacial, que él va a indicar todo lo que observó en esa tomografía y nos va a decir el diagnóstico presuntivo o imaginológico que tiene ese paciente. Porque
ellos son los que están capacitados para observar detenidamente todas esas imágenes y llegar a un diagnóstico. Por eso, cada vez que nosotros indicamos una tomografía computarizada con BIM, viene acompañada de un informe tomográfico que es parecido al que le estoy mostrando. Sí, que no piensen que no se sientan cohibidos de pedir una tomografía, porque estas vienen acompañadas de un informe tomográfico que va a avalar lo que hay en esas imágenes firmadas por un especialista. Aquí les traigo un caso clínico para que vean bien la función de la tomografía computarizada con BIM a la hora de tratar a los pacientes. Un paciente asistió a consulta referida para evaluación y tratamiento del primer molar inferior izquierdo, unidad dentaria 36. La paciente refirió presentar una leve molestia a la masticación y haberse realizado tratamiento de conductos hace aproximadamente 8 años. En el examen clínico obtenemos un primer molar inferior izquierdo, una unidad dentaria 36, con una restauración definitiva ocluso distal. No se observan irregularidades que indiquen posible filtración. En el examen radiográfico, que es un examen a través de una radiografía periapical, observamos que de coronal hacia apical se observa una imagen radiopaca en la corona del diente compatible con material restaurador ocluso distal. Una imagen radiolúcida en la entrada de ambos conductos mesiales, una imagen radiopaca que abarca el espacio de los conductos radiculares, compatible con material de obturación, el cual se observa con una longitud adecuada. La imagen de mayor radiopacidad en el conducto distal, en el tercio coronal y medio, compatible con perno intrapulpar, que es esto que observamos aquí, tiene una corona. Perno intrapulpar. Imagen radiolúcida difusa en apical de ambas raíces, de aproximadamente 5 milímetros. Lo observamos aquí. De diámetro compatible con periodontitis apical. Imagen radiolúcida en la pared interna de la raíz mesial, a lo largo del tercio coronal y medio. Se observa el ligamento periodontal ensanchado a lo largo de toda la raíz mesial de la pared interna. Esto es lo que yo digo que tengan que estar pendientes. ¿Por qué? Lo que le estaba contando es que a lo largo de la raíz, bueno, acá apareció algo aquí. A lo largo de la raíz mesial se observa, en el tercio coronal y medio, se observa un ensanchamiento del ligamento periodontal, como vemos todo esto aquí. Tienen que estar muy pendientes de esto porque vamos a ver una tomografía. Aquí observamos una tomografía computarizada con BIM en plano axial, transaxial y coronal. Como observamos, no es un ensanchamiento del ligamento periodontal. Es una reabsorción externa o interna que aún no se ha logrado determinar a través de la tomografía, según el informe. Según yo, Carlos Delgado, es una reabsorción externa, porque aún no ha llegado al conducto radicular. Pero bueno, el informe no lo realicé yo. Observamos aquí una reabsorción externa a lo largo de la raíz mesial. También se puede determinar aquí y aquí. Entonces, en el informe, examen de tomografía volumétrica digital, como también les dije que se puede llamar tomografía volumétrica digital por los estudios que realizaba, porque es un estudio de tomografía volumétrica, se observa ausencia de la pared interna de la raíz mesial, tercio coronal y medio de la raíz, posible compatible con reabsorción. Imágenes anexas, que son las que les agregué aquí. Diagnóstico presuntivo, que es el diagnóstico imagenológico. Se observa una raíz interna o externa. Ya, disculpe que se me iba el audio. Se observa una reabsorción interna o externa en la raíz mesial, que para mí es una reabsorción externa, porque aún no ha comprometido el conducto radicular. Entonces, aquí vemos la importancia de la tomografía computarizada con BIM a la hora de diagnosticar pacientes, que no nada más es, bueno, para unos dientes retenidos,
para una patología, sino que tiene demasiados usos la tomografía computarizada con BIM. También hay estudios que no se lo agreguen en esta clase porque yo también doy esta clase orientada a la odontopediatría. Mucha gente piensa que en odontopediatría no se indica la tomografía computarizada con BIM, pero yo tengo un estudio que sí se indica. Hay pacientes que son en las edades comprendidas desde 4 a 7 años que acuden mucho por tomografía computarizada con BIM, mayormente por dientes supernumerarios o dientes retenidos, pero sí se indica también en niños. Entonces, todas las especialidades de la odontología tienen uso de la tomografía computarizada con BIM, por eso es importante que ustedes las conozcan. Ya saben, chicos, cualquier duda, me la escriben por WhatsApp, me la hacen llegar. Esta es una clase un poco complicada, pero saben que yo les respondo cada vez que puedo, les respondo por WhatsApp. Muchas gracias. Entonces les traigo esta palabra. El ojo solo ve lo que la mente está preparada para comprender. Henry Bergson. Eso quiere decir que el ojo solo ve lo que usted tiene en su cerebro. Entonces nosotros tenemos que estudiar cómo se observan las diferentes patologías y anomalías dentarias para saber qué vamos a observar en la radiografía. Porque si nosotros no sabemos cómo se observan esas cosas, no vamos a saber diagnosticar. Por eso yo les mando bastantes ejercicios y bastante que ustedes dicen muchas tareas, pero es para que ustedes sepan cómo se observa eso en una radiografía y lo puedan comprender y su ojo esté capacitado para observarlo. ¿Me entienden? Bueno, chicos, los quiero mucho. Me avisan cualquier cosa. Esta es nuestra última clase del semestre, vía virtual. Pues bueno, ya saben, cualquier duda me escriben.